Dios les bendiga. Vamos a leer Daniel capítulo número 4. Vamos a leer, Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 5. 5. Es 5, sí me equivoqué, es el 5. Daniel capítulo 5, vamos a leer en el versículo número 1 la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesucristo, Señor amado. Dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Vamos a hacer una oración, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia que nos permite, Señor amado, estar aquí, Señor amado, delante de tu presencia, Señor. Gracias porque nos permite, Señor amado, esta grande bendición, Señor amado. Te doy gracias, Señor amado. Te pido, Señor, denos de su bendición, Señor amado. Yo sé que así es, Señor amado, como lo va a hacer y lo está haciendo, Señor. Todo sea para su gloria, Señor bendito. Obre nuestras vidas, Señor amado, de los que estamos aquí. Si alguien ve este video, Señor amado, conforme a tu gracia, Señor amado, para cada uno, en el nombre de Jesús, Señor. Todo sea para tu gloria, Señor. En nombre de Jesucristo pido todo, Señor amado. Amén. ¿Se pueden sentar? Gloria a Dios. Amén. En esta tarde empezamos el capítulo número 5. Ya menos vamos de Daniel, porque Daniel lo vamos a ver hasta terminar el capítulo 6. Vamos a ver todo el capítulo 5, el capítulo 6, y hasta allá vamos a llegar del capítulo 1, nomás hasta el capítulo 6. Ya del 7 ya no, porque ya son más profecía, y ya lo vamos a ver ahí. En esta parte de la palabra de Dios, si usted se fijó, aquí ya no es el personaje principal, el que era todas las semanas que hemos visto, que era Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo su sueño y se trató de su sueño que tuvo, ¿verdad? Y lo que batalló y todo eso, que quería la interpretación, cuando Dios le dio la interpretación. Y ahora aquí ya, hermanas, aquí ya en esta parte, ya aquí ya no es Nabucodonosor. Aquí Nabucodonosor ya se había muerto aquí. Nabucodonosor reinó 43, unos piensan 43, otros 44 años en Babilonia. Después de él hubo 20 años, 22 años más que estuvieron reinando más gente de ahí en Babilonia, pues después de Nabucodonosor. 22 años reinaron y hubo varios reyes diferentes. Y uno de los reyes que hubo ahí fue el rey Nabonido. Parece Nabucodonosor, ¿verdad? Nabonido, es otro rey que después llegó a surgir, después de que Nabucodonosor ya reinó sus 43 o 44 años, ya se murió. Aquí ya desde cuando ya había muerto, ya habían reinado varios reyes después de él. Y llega el momento que está reinando este rey que se llama Nabonido. Cuando está reinando este rey de Babilonia, Nabonido, pasa lo siguiente, es que lo que pasa que... Ya ven que la Biblia habla del rey Ciro, la Biblia habla de Ciro, no sé si han visto que dice Ciro. Hasta la Biblia habla de Ciro, no sé si se han fijado, habla de Ciro. Y habla de los persas, los medos y los persas también, ¿verdad? Entonces los medos y los persas lo que hicieron, que fueron a Babilonia y le quitaron sus rutas que ellos tenían para llevar cosas, para hacer comercio, para ganar dinero, pues. Los dañaron, pues, en esa forma. Entonces Nabonido, en ese tiempo que estamos leyendo nosotros aquí la palabra de Dios en el capítulo 5, Nabonido era el rey de Babilonia, no Belsasar, el que se muestra aquí como el rey. El que era este Nabonido, no más que lo que pasa, que Nabonido se fue 10 años de donde él reinaba. Bueno, se fue 10 años de Babilonia, pues, de Babilonia, y él estuvo ausente, y cuando él ya tenía 10 años, era el rey de Babilonia, pero se había ido 10 años de ahí. Era los 3 años de estar reinando,
empezó a reinar con él Belsasar, su hijo. ¿Sí se entiende o se hizo revoltoso? Como que no expliqué bien claro, lo voy a explicar de otra forma porque como que no fui muy claro. Nabonido era el rey en este tiempo, no Belsasar, de Babilonia. Entonces, es que sí lo expliqué muy bien, lo voy a explicar de una forma más clara. Cuando Nabonido tenía ya 3 años de reinar en Babilonia, ya tenía 3 años de reinar en Babilonia, su hijo, que se llama Belsasar, que aquí aparece como el rey, empezó a reinar con él, entre los dos estaban reinando. Pero Nabonido era el rey, era el número 1, era el rey, y el segundo en el poder, que no era el rey pues de Babilonia, era su hijo, pues, Belsasar, que aquí pasa como rey. Entonces cuando tenía 3 años Nabonido de reinar, invita a su hijo mayor a que también reine con él, pues. O sea, también empiezan a reinar juntos. Pero el grande, el rey, es Nabonido, no es Belsasar. Y cuando están así reinando así, ya están reinando así después de que Nabonido ya tenía 3 años de reinar y empieza a reinar con su hijo ahora. Lo que pasó fue que el que es el rey, el legítimo rey Nabonido, dejó a su hijo a Belsasar que él estuviera en Babilonia, que se encargara de ahí de Babilonia. Y él se fue 10 años de Babilonia. Él se fue porque Ciro, el que les dije, y los persas le quitaron las rutas por donde ellos hacían comercio y él quería recuperarlas otra vez para atrás. Y él se fue y mientras él se va, pues su hijo Belsasar es el que hace su desastre. Ya ve que aquí lo que leímos ahorita, lo que hace, que agarra los vasos de Dios y el pecado que hizo y que hicieron los demás. Y ya la historia que nosotros vemos, todo lo que pasa con Belsasar y el juicio de Dios, todo lo que ya sabemos que aquí viene en Daniel, es cuando el legítimo rey se fue y dejó a su hijo mayor ahí encargado, pero su hijo de ahí pues hizo cosas pues. De hecho, cuando venga el juicio de Dios, en el momento que llegamos ahí en la palabra de Dios, cuando Dios lo permita, cuando llegue el juicio de Dios ahí, Nabonido ni estaba ahí, él no es atacado cuando vienen y como juicio de Dios matan a Belsasar, Nabonido ni estaba, él andaba en otra parte. Duró 10 años fuera pues de ahí de Babilonia. Entonces aquí en la palabra de Dios, hermanas, cuando estamos viendo aquí, dice el versículo número 1, dice, el rey Belsasar, pero ya vemos cómo era en realidad pues el segundo en el manto, el hijo del rey Nabonido, entonces que estaba ahí en Babilonia, mientras que su padre no estaba, como ya lo expliqué. El rey Belsasar hizo un gran banquete, dice, a 1000 de sus príncipes. Dice, y en presencia de los 1000 bebía vino. Aleluya. El tema de la palabra de Dios, apenas lo voy a dar, no lo había dado, es Belsasar profana los vasos del templo. Ese es el tema de la palabra de Dios. Cuando él está ahí solo, que su padre no está ahí, él le deja todo el poder ahí, pero aunque no es el rey él, y es el segundo de poder, él hace un gran banquete. Aquí dice que a 1000 de sus príncipes, hay otras Biblias que dice 1000 de sus nobles, otros dice 1000 de sus magnates, dice así una Biblia, fíjese. Entonces, él le hace a 1000 de sus príncipes, les hace ese banquete, pero cuando les hace ese banquete, la Biblia enseña de que él se puso a tomar vino. Como que no están tomando ellos, como que todos están en el banquete, pero es como, pareciera como que fuera el único que estuviera tomando, pareciera, porque dice que se puso a tomar así. Yo miré varias Biblias y en todas las Biblias muestra así, en la lectura pues, no en el estudio, sino en lo que dice la Biblia, los versículos, de que él es el que está tomando. Están todos ahí, pero él es el que está tomando. Tal vez todos estaban tomando, nomás no porque la gente tomaba cuando comía, pues también, ¿verdad? Pero la Biblia muestra así, pues. La cosa es que él está tomando ahí, y cuando está tomando él ahí, hace lo del versículo número 2, que dice la Biblia, dice, Belsasar con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Pero fíjense, cuando él manda para que traigan los vasos de Dios, que es de lo que del tema, es lo grande, que aquí se muestra, las cosas grandes que se muestra aquí. Él cuando hace eso, y que se va a mostrar aquí más todavía, que vamos a durar algunos servicios viendo toda esa historia, a lo mejor unos dos servicios más, no sé, o depende como Dios quiera, 3 servicios, no sé. Pero la cosa es que aquí cuando se muestra esto, fíjense, que dice que él hizo eso de traer los vasos del templo de Dios. O sea, el templo
de Jerusalén, el templo de Dios, el templo santo, donde estaba simbólicamente la presencia de Dios, que estaba el arca del Señor. De ahí, del templo de Dios, habían agarrado Nabucodonosor cuando había invadido, en su segunda invasión a Jerusalén, tomó los vasos santos, los vasos de oro y de plata que se usaban para ceremonias sagradas, para Dios, para el Dios de Israel. Algo muy santo, pues que uno no puede ni agarrarlos, tocarlos, porque es de Dios eso, pues, ¿verdad? Y Nabucodonosor se los llevó, se los robó. Pero cuando, pues aquí pasa esto, ya tenía pues muchísimos años que había muerto, como ya lo expliqué hace rato, Nabucodonosor. Pero cuando Belsasar hace este banquete, a él le pasa algo que a todos nos pasa a veces, que a veces por influencia de algo hacemos una cosa mala. O sea, por influencia de alguna cosa que nos acontece a nosotros, nos hace hacer cosas que no están bien delante de Dios, cosas que no son correctas. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 2, dice, Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata, y ya empieza a decir todo. O sea, lo que quiere decir aquí, que él, con la influencia, tengo una Biblia que dice borracho, dice así. Otra Biblia tengo que dice animado. O sea, que animado con el vino hizo que hicieran eso. Una Biblia yo tengo que así dice. Aquí dice con el gusto del vino, así dice. Otra Biblia dice borracho, lo hizo así, también tengo así. Y hay otras Biblias que tengo otra Biblia que dice diferente también. O sea, lo que quiere decir la Biblia, hermanas, en otras palabras, quiere decir aquí que él lo que pasó, que él lo que hizo fue de que él, motivado por lo que sintió por el vino, lo que surgió tal vez en su mente, no percibió bien lo que estaba haciendo, o lo que haya sido, o sintió valor, o se le hizo cualquier cosa hacerlo, pero por la influencia del vino, de hecho tengo una Biblia que dice, por la influencia del vino, así dice, él se animó a pedir los vasos de Dios, cuando ya había tomado, y aquí dice, en esta Biblia dice, con el gusto del vino, ya tomando vino, lo llevó a hacer eso. Entonces lo que aquí Dios nos muestra a nosotros, lo que muchas personas sabemos que le hemos pasado cuando no buscábamos de Cristo, que cuando uno tomaba, nosotros cuando tomábamos, que estábamos en el mundo, cometíamos cosas a veces que no hubiéramos hecho en los 5 sentidos, pues. Porque el vino, por el vino o por la cerveza, cuando uno anda tomado, uno puede a veces como perder un poco. No que uno no sabe a veces las cosas, pero puede pasar que en un momento si uno no se dé cuenta bien, las cosas no las recuerda uno ni bien. A veces sí pasa así, y a veces también pasa de que las cosas ya sean más fáciles para hacer, pues. Como que uno pierde el sentido como de decir cómo voy a hacer esto, cómo hacer lo otro. Aquí uno sabe que no está bien, pero uno como que lo hace, se anima más a hacer las cosas. Y también las cosas, puede hacer uno cosas que ni está uno ni bien consciente de lo que está haciendo. Hasta después, sí, lo que hice, hasta con vergüenza uno anda ya. Entonces, aquí lo que la Biblia nos muestra a nosotros como cristianos, de que él llegó a cometer este pecado tan grande de agarrar los vasos de Dios, fíjese lo que es, para andar emborrachándose. Imagínense, hermanas, imagínense la verdad, póngase a pensar así, agarrar los vasos santos, es como que agarramos los vasos de la Santa Cena, para estar tomando tequila, para ponernos borrachos aquí, porque queremos andar parrandeando. Imagínense qué pecado tan grande es. Dios nos mata, usted nos puede matar por eso. Sí nos puede matar el Señor por eso. Entonces, él fue lo que hizo, pues. Cometió ese gran pecado, que es algo muy grave de tomar él, porque aquí dice, no sé si fijó, bueno, si, a lo mejor no sé, ¿verdad? Pero aquí en esta porción que leímos, del versículo 1 al 4, dice que se los llevaron cuando los mandó traer, y él los mandó traer con un objetivo. ¿Qué es lo que él quería? Que él tomara ahí, de lo que estaba tomando, pero que iba a tomar en esos vasos, aunque tenían que tomar, pues porque iba a tomar en esos vasos específicamente, y quería que tomaran también a los que les hizo el banquete, quería que tomaran también sus mujeres y que tomaran sus concubinas, y dice la Biblia, cuando lo leímos decía, si no te lo puedes voltear ahí y lo empiezan a leer, dice que tomaron, dice que él tomó, y que tomaron los que estaban con esos príncipes, tomaron también sus mujeres y tomaron sus concubinas. O sea, sí lo hicieron, pues.
O sea, él fue influenciado por el alcohol para hacer eso, pero cuando se lo llevan, sí lo hace y los demás sí lo hacen y hacen un pecado muy grande delante del Señor. Por eso el tema de la palabra de Dios, yo decía que era Belsasar profana los vasos del templo y empiezan a beber en los vasos del Señor, que es un pecado muy grave, pues hacer eso. Es peligroso, pues, y es delicado y es muy santa. Las cosas del Señor son santas y no se pueden usar para cualquier cosa, pues, ¿verdad? Es por eso que a veces es difícil a veces servirle a Dios porque las cosas son santas y uno comete pecados y, ay, Señor, no anda. Y es difícil también entender las cosas de Dios y poder uno a veces prestarle a alguien algo de Dios porque las cosas de Dios son santas y uno debe tener cuidado cómo se van a usar o quién las va a usar, pues. Entonces no es cualquier cosa las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son santas. O sea, la palabra santa es apartada, son apartadas para Dios y aparte son hasta de Dios, son apartadas de Dios. Entonces uno tiene que tener cuidado y él hizo este gran pecado. Hizo este gran pecado. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 4, dice que cuando él lo hizo, cuando lo hicieron los demás también, dice que alabaron, ¿verdad? Dice el versículo, dice, bebieron, dice, vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Aparte de hacer eso, alabaron a los falsos dioses de todo este tipo, alabaron a muchos dioses diferentes, entre todos, él y los demás. Entonces todavía más grave el pecado se hizo. Y todo esto de pecado, fíjese que aquí dice que fueron 1000 de sus príncipes. Tengo una Biblia que dice sus miles, pero la mayoría pues pone sus 1000, pone así 1000, no miles. Nomás son una Biblia que dice miles, pero los 1000 esos, si es que fueron así 1000, literalmente, o sea, realmente 1000 príncipes, o sea, 1000 funcionarios, o sea, 1000 trabajadores del gobierno, pues. Si fueron realmente 1000 y más aparte de las mujeres que tenían, si es que estaban casados todos, y sepa cuántas mujeres tenían porque a veces tenían hasta más de una mujer. Y las concubinas aparte, pueden tener a veces varias concubinas un hombre, porque voy a tener en el tiempo antiguo. Imagínense, toda la gente, quién sabe si es así, quién sabe, y pues fueron así, fueron mejor más mujeres que hombres, pues. Porque si un hombre tenía una esposa o dos esposas y luego tenían una, dos, tres concubinas, o tenía una concubina, una esposa, imagínense si eran 1000, ¿cuántas mujeres no son entonces? ¿Quién sabe cuántos miles fueron de personas que hicieron esto? O sea, es demasiada gente, fueron miles de gente. Aquí. Y él también lo hizo, Belsasar. Y todo este gran pecado, ¿por qué se hizo? Porque una persona perdió, como dice la gente del mundo, los estribos, perdió el control. Porque influenciado por el vino, perdió la razón o se le hizo fácil y mandó a pedir los vasos y a todos los influenció, se los ofreció el pecado y todos lo recibieron y todos cometieron el gran pecado, pues, de tomar así. Aquí se muestra cómo, con la palabra de Dios, cómo nosotros cuando somos influenciados por algo que nos atrae y que algo que nos hace pecar, nosotros pecamos, pero también podemos acarrear a más personas también al mal, no nomás nosotros. Porque uno a veces la gente dice, yo lo hago y qué, yo soy el que lo hago y yo soy el que lo voy a pagar y yo soy el que lo hice, ¿verdad? Pero a veces no es así, a veces la gente lo hace, pero lo hace la persona, pero la consecuencia la arrastran los demás también. Entonces uno debe tener cuidado. Es como cuando una persona hace algo y lo hace el hombre o la mujer, pero destruye su matrimonio. Lo hace una persona, pero daña a las demás familias también se daña, pues. Entonces, aquí se muestra este hombre por su pecado que se dejó influenciar, porque perdió el control, porque perdió la noción, a lo mejor no se estaba, o sea, no la noción de la realidad, sino que estaba influenciado por el alcohol. Él por hacer eso los llevó a todos a pecar. Entonces nosotros tenemos que ver como pueblo de Dios, pedirle a Dios que nos ayude porque nosotros, la verdad, como somos humanos y somos personas y no podemos, somos imperfectos y pecadores, nos dejamos influenciar siempre por las cosas malas y
y que nos ayude porque nos dejamos influenciar por cosas malas y acarreamos pecados a nuestras vidas, pero también por lo que hacemos nosotros que nos dejamos influenciar, también le acarreamos males también a la familia que tenemos también. Porque nuestra familia también es dañada por lo malo que nosotros hacemos. Estas personas lo hicieron por su voluntad, obviamente, pero el que inició todo de hacerlo así, el que los invitó a hacerlo fue el otro. Todos son culpables, ¿verdad? Porque todos lo hicieron, pero el que inició, pues, el que tuvo la idea de hacer eso, fue este hombre, y ahí se llevó a miles entre las patas, y él también se fue ahí también. Entonces, lo que el Señor nos muestra en su palabra es que que no nos dejemos influenciar por las cosas, que la verdad no podemos sin la ayuda de Dios. Tenemos que pedir a Dios eso en oración un ratito más. Y también lo que el Señor nos muestra a nosotros también es de que tenemos que respetar las cosas santas, pues. Que no se nos haga pues como cualquier cosa, como la gente, pues es que es normal, pues sí es de Dios, es de Dios, pero a uno se le hace como que no es normal. Pero sí debemos respetar las cosas del Señor. Es como algún ejemplo. Pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque no respetamos a veces las cosas del Señor, pero como el aceite por orar por los enfermos. El aceite no es un aceite pues que se puede comprar para hacerse una comida, ¿verdad? El aceite de oliva, extra virgen. Pero cuando se compra para la iglesia, uno lo tiene. El aceite yo lo dejé guardado, ahí lo tenemos todo lo de la iglesia, lo tengo guardado. Pero el aceite ese, se puede comprar otro aceite también. El aceite uno lo usa, pero es un aceite normal que usa para comer. Para una ensalada, la gente le pone aceite de oliva, está virgen a las ensaladas, y es como una aderezo. Les gusta así a personas, así comen mucho. Y más en los países de Europa lo usan como bien normal, como el aceite. Pero uno lo usa para Dios, como símbolo del Señor. Cuando se usa como símbolo del Señor, la Biblia dice que los unjan a los enfermos con aceite en el nombre del Señor y que el enfermo va a ser sanado. Y lo hace uno así, se hace así en el pueblo del Señor. Lo tiene que hacer así el predicador, el ministro, el pastor, el ministro que sea, pero tiene que ser un ministro de la palabra. Y lo hace, y cuando lo hace, las personas son sanadas, se sanan las personas. Dios las sana. Pero es un aceite normal, pero como es santo, ya tiene que tener respeto, ya no es un aceite simplito, como ese aceite, el aceite es simplito, es un aceite que lo usamos aquí, lo apartamos nomás para orar por gente, y es como símbolo del Señor, pues. Que es símbolo del Señor, que es el Espíritu del Señor, que es Dios mismo. Entonces, Dios nos ayuda a tener respeto, ¿verdad? A tener respeto a las cosas santas, porque tenemos que respetarlas, y que nos ayude a que no seamos influenciados, ¿verdad? Por nuestra misma maldad, ni por las demás cosas de los demás, porque la verdad ahí no es influenciado también. Vamos a hacer una oración para pedir a Dios que nos ayude a no dejarnos ser movidos, influenciados por las cosas que nos rodean, porque la verdad las cosas rápido nos ganan. Si pasa algo, rápido nos afecta. Nos afecta en todas las formas. Si alguien nos hace una cosa, rápido nos sentimos mal, y como que me dijo, o nos sentimos ya menos, que somos gente inferior, o nos sentimos enojados, o nos sentimos tristes, o no nos afecta mucho las cosas que vienen a nuestra vida, y no tenemos que dejarnos influenciar de las cosas. Y el pecado también se nos presenta y no tenemos barrera contra él, nomás viene y sin resistencia caemos en el pecado, ¿verdad? A veces también. Entonces todo eso Dios quiere que no sea así. Pedirle a Dios, hoy tengo una oración que nos ayude a no dejarnos influenciar y que nos dé, pedirle a Dios, que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé espíritu, que nos dé, dominio propio. Como dice la Biblia, dominio propio quiere decir que tienes control de las cosas, pues. Que aunque pasa lo que pasa alrededor, y vengan tentaciones a tu vida de hacer algo, lo que sea, y también la gente te ataque con tentaciones, con cosas para hacerte sentir mal, sentirte menos, humillarte, provocarte a que te enojes, lo que sea, uno tiene la capacidad de decir no, y uno se controla. Tu cuerpo te pide algo, tienes la capacidad de decir no, y el cuerpo se controla y no lo hace.
eso es dominio propio, con tener control de uno mismo. Pero la Biblia enseña que eso es un don del Señor, pues es dominio propio, es algo que Dios lo da, pues, o sea, no todos los cristianos lo tenemos. Tenemos que pedir a Dios que Dios nos lo dé. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Este hombre, como no tenía control de sí mismo, pues le vino la bebida, lo influenció como nos influenciaba a nosotros también en ocasiones cuando tomábamos antes, pues le influenció también a él, como es normal, a hacer algo, pero fue algo que que va a ser la desgracia de su vida. Después vamos a ver, va a ser la desgracia para él, lo que ocasionó esa influencia, pues. Por eso es necesario, pues, tener ese freno, pues, de parte de Dios. Y aparte nosotros todos, aunque estemos chicos o grandes, la edad que tenemos todos como personas, en la vida ya nos ha ido muy mal en muchas cosas, que pues nos dejamos influenciar por cosas y fueron cosas tristes y nos dañaron y ya sabemos que así es la cosa de todos modos. Y aquí la Biblia lo está mostrando también, que él con el gusto del vino lo hizo. Como que si no hubiera tomado, no hubiera estado tomando, no hubiera hecho eso, pero él con el vino como que se dejó llevar, se le hizo fácil, no sé qué pasó, pero dice una Biblia que se influenció por el vino, se animó. Otra Biblia dice se animó con el vino y lo hizo ahí con el gusto del vino, con estarlo tomando el vino, estarlo probando con el gusto, estarlo tomando, se hizo eso, dice aquí también. Entonces, así pues como uno se influencia, pues es influenciado, perdón, por las cosas. Vamos a orar a Dios, pedir a Dios que nos dé dominio propio, hermanas, y que nos ayude a respetar a Dios, porque también tenemos eso. Tenemos que hacer eso, digo. Vamos a hacer una oración.